Muy buenas noches con todos los hermanos. Buenas tardes también con los hermanos que están en la iglesia en Ecuador. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todas las personas que están conectándose a través de la red de Facebook, de YouTube, la plataforma de Zoom. Damos inicio ya a nuestra reunión Culto Unido de dos países, Ecuador y Bolivia. Y hoy también Dios quiere guiar nuestra vida a través de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos una vez más. Saludamos también a todos los hermanos, hermanas que están siguiendo el culto a través de la onda radial de Jerusalén Radio, una cobertura a nivel nacional, cobertura también a nivel satelital. Esta cobertura llega a varios países de Sudamérica y damos la bienvenida a todos. Bien, hermanos, como dice la palabra del Señor, así como el agua fría al alma sedienta son las buenas nuevas que vienen de lejanas tierras. Entonces hoy daremos inicio a este culto unido, primero con las alabanzas. Antes de que podamos cantar las alabanzas, invocamos, ¿no?, a todos los hermanos ya a prepararse para el culto, activar sus cámaras y también disponer el corazón para el culto. Bien, entonces vamos a empezar con dos alabanzas. El hermano Freddy Villagómez de la Iglesia de La Paz va a dirigirnos dos alabanzas. Adelante. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al culto unido de hoy y vamos a comenzar cantando himnos. El himno 143. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas
bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Sí, vamos a cantar otro himno, el himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios nos permite cantar las alabanzas para preparar nuestro corazón para el culto. Bien, entonces ahora vamos a
pasar al momento de la oración. Vamos a invitar al pastor Noé Lee de la iglesia Buenas Nuevas, Quito, Ecuador. Adelante, pastor Noé Lee. Muy buenas noches, ¿cómo están hermanos o hermanas de Bolivia y Ecuador? Que hoy también nosotros reunimos juntos, que compartimos de testimonios y también que escuchamos la palabra de Dios. ¿Todo bien? No novedad, con Dios que todo. Entonces, que vamos a orar. Entonces, cerramos nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, oremos. Padre Dios, le damos gracias, Señor. Usted nos permitió ese tiempo que 100% por la gracia de Dios. Señor, verdad que usted, como nos permitió de su palabra, que su promesa, que está junto con nosotros. Señor, verdad que usted nos dirigió este año, que para orar y para recibir la guía del Señor, para recibir la palabra de Dios, Señor. Este año que Dios usted nos permitió, Génesis capítulo 28, el versículo 14. ¿Verdad, Señor? Que Dios usted pone en su corazón. Dios usted puede dirigir a nuestros corazones, Señor. ¿Verdad que anunciaremos este evangelio con los hermanos? Que nosotros podemos recibir su voluntad, podemos recibir su palabra. La palabra de Dios trabaja, la promesa de Dios trabaja, Señor. Dios nos permitió la misión Buenas Nuevas, que siempre nos empuja, siempre nos dirija, siempre nos dé en su palabra para avanzar, para recibir la voluntad de Dios. ¿Verdad, Señor? Que usted nos permitió de la salvación. 100% que nosotros para ir al infierno, pero Dios su amor que nosotros no queremos, Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno. Por eso Dios su voluntad que nosotros vamos a entrar al reino de Dios, Señor. Que hoy en la noche nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios trabaja, la promesa de Dios trabaja, Señor. Estamos avanzando la vida espiritual. Cada iglesia que Dios usted pone de su voluntad, Señor. Aquí la iglesia de Ecuador, que ya falta de último pago de local, Señor. Dios nos permitió de buen sitio y también que buenos lugares que Dios usted puede dirigir y también, pastor, nos empujó que nosotros podemos avanzar, Señor. Dios usted pone su promesa, Dios usted pone su palabra. Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y también varios como provincias de Bolivia, Señor, que Dios te puede permitir, Dios te puede dirigir, Dios te puede dar su corazón. Muchísimas gracias y también tenga cuidado con los hermanos, su salud, que sin salud no se puede escuchar la palabra de Dios, no se puede servir este evangelio. Este tiempo que tenga cuidados, la salud de los hermanos. Si están enfermos, entonces Dios te puede levantar, Dios puede ayudar para recuperar su salud, Señor. Por favor, que necesitamos su voluntad. Muchísimas gracias. Encomendamos todo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias, pastor. Bueno, hermanos, siempre Dios nos permite compartir,
y testificar la obra del Señor. Esta mañana vamos a escuchar un testimonio. Bueno, tenemos el momento del testimonio. Y como ya que estamos dos países unidos, vamos a escuchar también dos testimonios de Ecuador y dos testimonios de Bolivia. En el caso de Ecuador, tenemos el testimonio de la hermana Elena Moncada Murillo. Ella nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermana Elena. Pastores, buenas noches, hermanos, buenas tardes. Yo soy de la iglesia de Guayaquil, Misión Buenas Nuevas Guayaquil, de Ecuador. Tengo 7 años y medio ya perteneciendo a la misión. Fui por mi esposo, llegó por hacer una carrera, porque trabajaba de taxista. Mi esposo fue primero a la iglesia y luego que él llegó a mi casa, llegó como muy contento a compartirme el evangelio que él había escuchado, la palabra. Pero para mí eso era muy chocante lo que él me decía. Y verle la alegría a él, para mí no, o sea, sí le dije, como primero tienes que ver bien, no vaya a ser que estés engañado. Luego me invitaba a él, no fui las primeras semanas que él asistió a la iglesia, pero a la tercera semana, cuarta semana fui, y Pastor Marco en ese entonces me compartió la palabra, y no, de verdad no, para mí difícil escuchar. Aún yo no había ido a ninguna iglesia evangélica así que pertenecía, había sido invitada por mis cuñadas, pero no me gustaba, no me gustaba el ruido, eso me chocaba, el ruido que hay en las otras iglesias, entonces no. También la manera de como de orar y esas cosas, como demasiada, como exagerado, entonces, pero asistiendo acá a la misión, igual, el que me digan que soy santa, o sea, no, yo asistía a la católica y conocía un versículo, sí había escuchado, porque siempre en las iglesias católicas leen los evangelios, y era, siempre leen San Juan 1:29, y vio Juan que venía Jesús, y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo sabía, sí, literal, sabía ese versículo. Pero no estaba en mí la palabra, no estaba en mí la salvación, estaba solamente ese texto, era un texto. Pero pasado el tiempo, Pastor Marco también empezó a venir a nuestro hogar a hacernos la zonal los días viernes. Y empezó la palabra a llegar a mí, así poco a poco. Y escuchando ese versículo ya fue otra manera. Como pude, ¿cuántos años? Toda mi vida estaba escuchando ese versículo, pero no tenía la gracia de saber que ese versículo, Dios me estaba dando ahí mi salvación, el creer y llegar a mí la palabra que Dios ya había, Él era el Cordero de Dios que quitaba mis pecados, que aunque yo tenga transgresiones, porque siempre me han hecho creer que tengo que cumplir los mandamientos, y yo pensaba que si los cumplía. En la Iglesia Católica nos hacen creer eso, nos hacían creer. Pero haciendo estudios bíblicos con Pastor, poco a poco Dios fue dando ese conocimiento, esa sabiduría, y llegando a mi corazón. Luego también pude recibir la gracia de que mis hijos también puedan recibir la palabra. Y fue mi familia, somos 5, todos pudimos llegar a la iglesia, mis 2 hijos grandes, mi nena, y eso era como bonito. Pero también pude luego empezar a conocer los hermanos de Quito, conocer los jóvenes misioneros que estaban en la iglesia, y Dios me permitía tener ese acercamiento, ese corazón para poder compartir con los jóvenes, con los hermanos, y tener una vida de creencia en la iglesia. Pasaba mucho en la iglesia. A veces nosotros casi todos los días estábamos hasta las 11 de la noche compartiendo, podíamos preparar alimentos,
Y Dios de esa manera iba trabajando día a día en mí, porque yo siempre decía, yo tengo un carácter muy fuerte y mi carácter no me lo cambia nadie. Y era verdad. Todas las cosas, yo no quería ir a la iglesia porque me gustaba bailar, me gustaba tener reuniones con mis amigas, y entonces yo, para mí era, decía, ¿cómo voy a dejar eso si a mí me gusta? Pero pasado el tiempo yo no tuve que dejar nada, realmente no dejé nada, porque todo Dios me fue quitando lo que no me servía. Pensé que eso me servía y que me costaba dejarlo a mí. Sí, a mi carne sí le costó dejarlo, pero Dios trabajó. Entonces yo, pasado un tiempo, yo decía, a mí me gustaba eso, pero no entiendo por qué ahora no. Pero pastor me decía, usted no entiende porque usted no ha hecho nada, porque todo en su vida lo está realizando Dios. Y luego un pastora vino la primera campaña de la iglesia de Guayaquil. Entonces para mí fue nuevo, porque yo tenía recién como 2 meses desde la iglesia, y me tocó cocinar, pero yo no he cocinado nunca para muchas personas, solo para mi familia, que somos pocos. Pero Dios me permitió el poder cocinar sin yo saber. Dios me enseñó, porque yo podía cocinar poco, pero no podía cocinar mucho para tantos. Dios me ha permitido, y eso tengo mucho agradecimiento a Dios, que en la cocina yo pueda estar siempre, aunque vea muchos o vea pocos, ya no hay problema. Y agradecimiento también porque mi esposo está siempre, aún tenemos a veces problemas, pero Dios trabaja grandemente en nosotros. Tenemos muchas aflicciones. En el tiempo de la pandemia, el año pasado tuvimos muchas aflicciones, pero al principio, yo decía, no, para mí, qué bonito, no voy a asistir a la iglesia. Pero entonces, en el momento que mi carne entró en la comodidad, Dios me mandó la aflicción, porque yo vi, qué bueno, no voy a ir ya a la iglesia. Vino toda la restricción que hubo en el Ecuador, no podíamos salir, pero inmediatamente vino la aflicción. Y Dios me puso una aflicción, no para mal, sino para que su obra se manifieste, porque de esa manera yo pude ver que lo que yo vi, gozo para mi carne, Dios me puso dificultad. En mi carne me pudo venir enfermedad, pero de la misma manera, de esa manera que venía la serpiente ardiente hacia mí, Dios me ponía la serpiente de bronce. Ahora hay mucha palabra. Sí, ya no voy a ir que 1 día, 2 días a la semana. Ahora tengo palabra todo el día, de todos los países, todos los siervos puedo yo escuchar. Y Satanás me había puesto que era mejor. Pero de esa manera, cada que nosotros tenemos aflicciones, ahora ya eso no es problema. Ahora yo le digo a mi esposo, sí hay el dolor, pero ahora es gozo. Yo sé que de esa manera Dios está conmigo siempre, siempre, porque Dios me está corrigiendo, me está haciendo volver al redil. Es siempre como queriéndome salir, pero Dios me da esa aflicción, pero me da el gozo, me da la palabra me llena, la palabra me tiene tranquila. Asimismo, yo el año pasado también tengo a mi abuelita, mi mamita, que tiene 90 años, y ella se cayó de las escaleras, se fracturó su coxis y quedó en una cama, no podía caminar. Entonces, para mí era también eso, mucho sufrimiento de mi mamita, verla así, y no se podía llevar a hospital por la situación, por la pandemia. Pero orando a Dios, mi mamita ahora este tiempo ella nuevamente pudo caminar, aunque le decían que ella nunca más iba a caminar, porque como ya por la edad de ella, pero el hombre solamente ve de esa manera. Pero yo siempre le he dicho a mi mamita y le decía ahí, mire mamita, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ahora solo podemos ver que tú no puedes caminar. Desde nuestro punto de vista, tú no puedes caminar, pero el siervo nos ha enseñado, aunque duela, estoy sano.
Aunque tú no puedas caminar, estás bien. Entonces, yo nomás tengo agradecimiento hacia Dios. Agradecida porque me ha llevado a esta iglesia a conocer este evangelio y poder estar en un gozo espiritual, recibir la cobertura de la iglesia y estar con el siervo. Aún pastor no es nuestro siervo, él está en Quito y nosotros estamos en Guayaquil, muy distantes de él. Pero de una u otra manera, por la misericordia de Dios, Dios mantiene la iglesia de Guayaquil y nos tiene a nosotros allí, aún con dificultades, pero estamos los hermanos teniendo comunión, conversando. Sí se suscitan problemas, pero el problema ya no lo resolvemos nosotros, sino Dios. Ahora yo en mi vida entiendo que aunque vengan las dificultades, siempre tengo que apoyarme en la palabra y Dios me permitió también ingresar a la escuela teológica y eso para mí es de mucha ayuda porque pronto Dios nos pondrá un siervo aquí en Guayaquil y podemos así compartir con los hermanos y poder avanzar por el evangelio, ya no por mis fuerzas, ya no porque yo pueda hacer o yo soy el mejor, no, ya no por eso, sino solamente recibiendo la guía de Dios. Y bueno, yo espero también que orando porque mi familia toda reciba la salvación, igual la familia de mi esposo, y eso porque nadie quiere, yo no quiero que mi familia solamente se quede así en esta vida, que Dios pueda poner en su corazón de recibir la palabra y todos vayamos al cielo recibiendo la vida eterna por medio de la palabra de Dios. Gracias, pastores. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana Elena. Hemos escuchado, ¿no?, cómo Dios le ha permitido la misericordia del Señor para la guía de su vida, la transformación a través de la guía del siervo y la iglesia. Bien, tenemos un testimonio de parte de Bolivia. Tenemos al hermano Álvaro Lucero de la iglesia de Cochabamba. Aló, muy buenas noches, hermanos, pastores, líderes. Esta noche realmente quisiera agradecer a Dios, primeramente, por este día, ¿no? Permitirnos recibir su palabra en su corazón juntamente, ¿no? Todos como hermanos. Realmente mi testimonio quisiera empezar como Dios me mostró quiénes somos, yo creo. En Marcos 7:21, la palabra nos muestra nos dice, ¿no? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esta palabra en mi corazón recibí en septiembre, como mi vida ya estaba todo desordenada, fracasada, ¿no? No había ninguna esperanza. Aún mi familia intentando ayudarme psicológica, moral, económicamente, y no había esperanza, ¿no?, en mi vida. Realmente esta palabra recibí en septiembre del 2014. Yo no podía ver esta palabra como algo malo, ¿no?, sino solamente podía ver, así es mi vida, así es mi corazón, ¿no? Todo esto sale dentro de mí, ¿no? Aunque no quiero, ¿no? Aunque quiero estar con mi familia, aunque quiero escuchar a mi familia, aunque quiero recibir ayuda, pero de mi corazón salía todo esto, ¿no? Cada palabra. No había ninguna cosa que de mi vida no salga de todo esto de mi corazón. Y realmente esta palabra me podía poner al piso, ¿no? Como decir, ya no hay esperanza. No tengo ninguna esperanza. En mi corazón nunca había una iglesia poder escuchar o recibir algo de una iglesia. Solamente de mí mismo, ¿no? Solo confiando en mí mismo yo voy a salir. Pero recibiendo esta palabra me destruyó a mí. Me destruyó totalmente. Ya no había más confianza en mí. Solamente me dijo, los lunes son reunión de jóvenes, ¿no?
yo con un corazón ya muerto, no voy a ir a escuchar la palabra, ¿no? Voy a ir a escuchar qué me dicen, ¿no? Dios, porque aquí Dios me mostró que no soy nada. Al ir a la iglesia, realmente solo podía recibir el pecado de Adán, constantemente, ¿no? El pecado de Adán, no estar con Dios, ¿no? Entonces, eso yo recibía por 2 semanas constante. En mi corazón me chocaba porque era repetitivo. Pero ¿por qué, no? El pecado de Adán, el pecado de Adán. Pero en mi corazón salía todo lo malo, ¿no? No podía entender, solo podía quedarme eso. Entonces, en un 18 de septiembre del 2014, Dios me permitió recibir la salvación mediante la palabra de Hebreos, ¿no? Y diciendo 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Como en mi corazón, yo había establecido siempre mi sí mismo. Pero al escuchar quita lo primero, es como decirme, ya no confíes más en ti, ¿no? Así escuchaba esa palabra, ¿no? Ya no confíes más en ti. Y empezaba a recordar el pecado de Adán. Adán cometió el pecado, ¿no? Y el pecado pasó a todo el mundo, ¿no? Por medio de Adán. Entonces yo decía, entonces por medio de Adán, ¿no? Yo estoy así, ¿no? Solamente por medio de Adán. Pero Dios quería que viva así, con un corazón muerto, un corazón solamente saliendo la maldad, ¿no? La envidia, la muerte, ¿no? También Dios me daba en Hebreos 10, 16 y 17, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces esta palabra en mi corazón era la única esperanza. En mi vida esta palabra fue la única esperanza. No había más esperanza de mí, solamente de Jesucristo, que muriendo en la cruz se llevó, con un nuevo pacto, muriendo en la cruz se llevó el pecado del mundo. Y nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. Entonces todo lo que en mi corazón salía antes, veía que Jesús había lavado. Toda mi vida que había sufrido, llorado, Jesús se lo había llevado. Entonces podía ver, yo no vencí ante todos mis problemas, ante toda mi dificultad, sino Jesús venció mediante este pacto, ¿no? Entonces en mi corazón nuevamente podía ver, por primera vez podía ver la felicidad de mi corazón. Por primera vez podía tener paz en mi vida. Entonces de ahí en adelante mi corazón recibía esta palabra, con gran llanto podía recibir en mi corazón. Soy justo, soy salvo, soy perfecto por este pacto de Jesucristo en la cruz. Al salir de la iglesia podía ver, Dios me mira a mí, Dios me ve, Dios me cuida, Dios me mantiene vivo. Así podía caminar cada paso en la calle. Porque Jesús en este pacto ya me puso a mí como hijo de Dios. Así también para avanzar en la vida de creencia. Para mí no les digo que fue difícil, ¿no? Pero solamente podía ver en mi corazón lo que diga el siervo es la verdad. Porque quería yo seguir estudiando, seguir trabajando, pero fracasaba aún más. El siervo me decía, no vayas a trabajar. Aunque no tenía plata, yo llamaba al cliente, no voy a ir. Aunque yo quería ir, pero decía, no voy a ir. Y Dios guardaba así mi vida. Porque había trabajos que ocurrían accidentes, robos, ¿no? Estafas, ¿no?
Después mis amistades me contaban, ¿no?, cómo el arquitecto estafaba. Entonces yo veía, el siervo nos guía mediante la palabra, el siervo guía mi vida, mi trabajo, mi estudio, ¿no? Entonces en ese tiempo podía ver quién tiene la verdad, ¿no? De mi corazón nada sale, podía volver otra vez, ¿no? Nada bueno sale. No puedo ni confiar en mí porque no hay verdad, no hay luz. La única verdad que hay en mi corazón es de la palabra de Dios que dice, ¿no? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Esta es la verdad que entró en mi corazón. Y para avanzar, solamente tiene que recibir del siervo de Dios, ¿no? Haz esto así, no hagas esto así. Realmente yo fracasaba, pero podía ver, Dios me fracasaba para que no confíe en mí. Nuevamente mi corazón, todo al siervo, ¿no? Porque Dios nos dejó al siervo como guía, ¿no? La palabra también nos dejó para poder abrir, descubrir el corazón, ¿no? En qué corazón estamos. Así conviviendo después con la iglesia, ya podía ver que dentro de la iglesia todo es verdad, ¿no? Todo es luz, ¿no? En mi corazón podía ver la esperanza, estaba dentro de la iglesia, no dentro de mi profesión, de mi trabajo. Y así podía vivir, ¿no?, dentro de la iglesia, años, recibiendo el corazón, trabajando, eventos, seminarios. Gracias a Dios me permitió aprender, ¿no?, el corazón, recibir el corazón. Yo no puedo decir que soy un evangelista, pastor, pero mi corazón puede decir, Dios me hizo siervo igual, ¿no? Dios me hizo siervo para poder compartir el evangelio, predicar, ser testimonio vivo de Dios. Entonces Dios, ahora en adelante igual me permitió la esposa, la hija, y puedo ver que esto yo no puedo conseguir por mí mismo. Esto Dios me dio igual. Dios me dio una esposa perfecta. Dios me dio un hijo perfecto. Porque la palabra dice así, no porque yo la vea, ella hace bien, hace mal, sino porque la palabra es, ¿no? Entonces, ella es hija de Dios, es perfecta. Sí, es perfecta porque ella también es salva, es justa, perfecta. Entonces, este tiempo Dios me permitía también poder ampliar el corazón, ¿no?, abrir más el corazón mediante la familia, ¿no? Realmente puedo ver, la iglesia es idéntico, ¿no?, a la familia. Puedo ver, aunque yo solamente escuchaba de boca, ¿no?, pero ahora puedo ver en mi corazón. Entonces es la iglesia igual. Realmente puedo ser feliz solamente viendo a mi esposa, viendo a mi hija. No, también puedo ser feliz estando cerca de la iglesia, estando cerca del cielo. Ahí puedo ver igual la felicidad, ¿no? Así, hermanos, Dios me permitió, también Dios nos permita, ¿no?, juntos igual avanzar en cada camino que la iglesia nos pone, ¿no? Cada objetivo, trabajemos igual juntos. Yo creo que todos de aquí somos hijos de Dios por la palabra, no por sí mismos. Entonces la palabra igual dice, ¿no?, juntos con el siervo, ¿no?, avancemos. Así, hermanos, eso quería compartir. Muchas gracias, hermanos. Pastor. Sí, muchas gracias. Continuamos. Un testimonio más. Hermana Romelia Agila, también de Ecuador. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastores. Buenas noches, líderes. Voy a compartir mi testimonio sobre la salvación, cómo Dios trabajó en mi vida. De veramente
Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida, mi corazón, porque yo venía de una familia que eran muy católicos y apostólicos. Entonces, cuando a mí me empezaron a predicar el evangelio, de veramente yo no creía, que yo no tomaba serio la palabra, no tomaba serio a las personas que me compartían el evangelio. Entonces, Dios tuvo que sacudirme muy fuerte, que a mí me llegó muchas dificultades, pero así era tan, como dicen la palabra, tan necia que no quería escuchar, que no quería seguir lo que Dios estaba poniendo en mi camino, lo que Dios estaba poniendo para mi vida, lo que Dios estaba escogiendo para lo bueno para mí. Entonces, a mí hubo un pastor, el pastor Marco Vinuesa, que con él asistía en la iglesia que es Luz del Mundo. Entonces, a mí no me gustaba ir mucho a esa iglesia no me gustaba ir porque en esa iglesia bailaban, cantaban, hablaban en lenguas, se botaban al piso. Entonces, eso es lo que a mí no me gustaba. Decía, yo no sé qué hago aquí, no sé a qué vengo acá, si esto es tan feo. Y así yo me alejaba de la iglesia, nunca iba. Entonces, cuando una vez me llamó, yo me alejé así, totalmente me alejé de la iglesia, no iba. Entonces, una noche me llamó Pastor Vinuesa y me dijo, hermana Romelia, quiero invitarle a un seminario que hay hoy en la noche. Entonces, yo siempre con mi impotencia, con mi desprecio, le dije, pastor, yo estoy saliendo del trabajo, no sé si avance. No, dice, hermana, no importa si vaya atrasada, pero vaya, Dios le está haciendo la invitación, no yo. Entonces, cuando de verdaderamente yo vine a casa, eran como 7:45, y yo digo a mi familia, yo me voy a la iglesia del pastor Marco, me invitó, me voy. Entonces, cuando yo fui a la iglesia, yo vi un pastor nuevo que yo no había visto, que yo no le conocía. Entonces, era el pastor David Cohn. Entonces, cuando él empezó a hablar, empezó a dar la palabra, entonces era como que yo decía, bueno, esto está como más agradable, no está tan feo como el pastor Marco nos enseñaba, nos compartía, porque el pastor Marco nos decía que lo que él nos compartía, nos decía que nosotros debemos de esforzarnos, nosotros debemos de pedir perdón todos los días por los pecados que cometemos. Y vuelta el pastor David no decía así. Pero bueno, esa noche pasó. Entonces cuando esa noche pasó, yo ya me retiré. Al siguiente domingo yo me fui a la iglesia, ya me dieron la dirección, me fui. Entonces ahí fue como que el pastor decía que dejen tocar su corazón, que dejen abrir su corazón. Entonces yo decía, él decía, abran la puerta. Entonces yo decía, ¿la puerta es de la casa o de qué es? Ingenuamente yo decía así. Entonces ahí fue cuando él leyó vamos a leer en Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, ya abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo decía, Dios va a entrar a mi casa y él va a cenar conmigo. Yo no entendía en ese tiempo, no entendía. Entonces cuando poco a poco yo iba yendo a la iglesia, que también no iba mucho, me retiraba, pero bueno, ahí iba más que al otro pastor que estaba. Entonces ahí yo entendía, al poco tiempo que yo comencé a escuchar la palabra, yo me ponía a leer la Biblia. Entonces el pastor decía, lean la Biblia. El pastor decía, tienen que abrir su corazón.
Ahí yo entendí que era mi corazón, no era la puerta de mi casa, sino era mi corazón. Abran su corazón para que nuestro Señor Jesucristo entre, cene con ustedes. Él cena con ustedes y Él estará ahí con ustedes. Entonces, de verdaderamente, tanto problema que yo tenía en mi vida, con problemas de salud, problemas de separación y tanta cosa. Entonces, yo decía, Dios quiere ayudar, porque así me decía el pastor David, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, Él nos quiere dar algo bueno, algo mejor. Entonces, seguir dirigiéndome a la palabra, seguir yendo a la iglesia, es como que Dios fue trabajando más y botando mi corazón, porque yo tenía un corazón muy, como digo, muy soberbio, un corazón muy altivo, un corazón muy orgulloso, porque yo a mi juventud, a mí me gustaban muchísimo las fiestas, me gustaban muchísimo los bailes, me gustaban muchísimo las músicas. Entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo voy a dejar todo esto que a mí me gusta? Que esto es lo que a mí me llena. O sea, ignorantemente yo pensaba así, a mí me llena esto. Pero cuando iba a escuchar la palabra, el pastor nos decía por medio de la palabra, lo que nos llena es la palabra. Lo que de verdaderamente nos ayuda es Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo ahí fui aprendiendo más, fui entendiendo la palabra, o sea, no entender, sino que fui de verdaderamente siguiendo lo que decía la Biblia. Entonces ahí fue como que a mí me fue gustando más y dije, de verdaderamente, si yo no doblego mi corazón, yo no boto mi corazón, no dejo que, como dice su palabra, que nuestro Señor Jesucristo entre a nuestro corazón, yo voy a morir, me voy a acabar. Entonces, cuando me acuerdo que hubo un seminario con el pastor David que hizo por 3 días. Entonces yo ahí fui yo por primera vez al primer seminario. Entonces yo ahí cogí y yo me metía a escuchar las prédicas que el pastor daba. Entonces decía, porque de verdad si Dios me quiere ayudar con tanto problema que yo tengo, con tanta dificultad que yo tengo, porque yo tenía muchísima dificultad porque pasé una enfermedad de un hijo muy fuerte, muy dolorosa, antes de eso era mes a mes, día a día, en hospitales, con médicos. Entonces para mí era bastante duro eso, bastante fuerte. Y cuando yo de verdaderamente fui a ese seminario, yo allí fue cuando yo allí cogí la palabra que está en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y más tenga vida eterna. Entonces yo ahí dije, Dios me quiere dar vida eterna. Dios no vino al mundo a condenarme. Dios vino a salvarme, como dice el pastor, a quitarme mi pecado. Entonces, todo ese tiempo que yo había perdido antes, yo decía, Dios mío, gracias, porque yo a Dios le decía, Señor, Dios, ayúdame, llévame a tu iglesia verdadera, enséñame tu camino verdadero, enséñame su palabra verdadera, porque no quiero ir a ver esto que cuando empecé primero no quería ver eso. Entonces, realmente cuando fue, a mí me llenó mi corazón. Fue como que yo volví a renacer, yo volví a revivir, yo volví a como a tener una esperanza. Entonces dije, nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar, vino a dar mi vida eterna. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ir más a la iglesia, a ir más a eventos,
que incluso aquí mi familia les decía, yo tal fecha me voy a ir a este evento que tenemos. Entonces a mí me decían, ay mamá, yo no sé qué es lo que ves de bueno, pero allá tú. Entonces yo les decía, sí, hijos, yo quiero seguir a Dios, yo quiero ser feliz, yo quiero que ustedes también sientan esta felicidad que yo tengo ahora, porque yo de verdaderamente el transcurso de este tiempo, de todo ese tiempo que yo no había cogido la palabra verdadera, yo me sentía frustrada, yo me sentía acabada, yo me sentía como una persona que no le servía a nadie, pero Dios me estaba dando la esperanza que yo en la vida voy a ser útil, que yo en la vida soy importante, que yo en la vida de Dios soy muy, muy, muy valiosa. Entonces yo decía, Dios mío, gracias. Entonces yo le decía a Dios, ¿por qué no me hizo conocer esta palabra antes? ¿Por qué a esta edad, hace 6 años que yo tengo en la misión Buenas Nuevas, que yo estoy tanto tiempo usted? Entonces, realmente yo estoy trabajando así, yo estoy trabajando mucho en mi vida, mucho en mi persona, porque como digo, yo me sentía muy dolida, muy frustrada. Entonces, era como que Dios cogía como un moldecito de pan y lo iba moldeando poco a poco, lo iba rellenando, que se dice. Entonces, cuando yo empecé cuando ya el pastor David lo cambiaron de iglesia, se fue, vino el pastor Noé, de veramente era un gozo que yo tenía, era una alegría para mí, decía, yo sí que eso nunca me dio olvidar. Yo decía siempre, gracias Señor, gracias porque usted, no sé cómo me cogió, pero usted me escogió, usted me tiene, como dice su palabra, que Él nos coge con su mano derecha y nunca nos soltará, nunca nos abandonará. Entonces yo ahora, siguiendo la palabra, yo no veo, aunque haya mucha dificultad, aun cuando haya mucho problema, aun cuando haya mucha escasez, pero yo soy feliz en la palabra, porque así Dios ha trabajado en mi vida, así Dios ha puesto en mi corazón, diciéndonos, Dios está con nosotros, como siempre nos dicen los siervos, Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, Dios nunca los va a dejar, Dios va a estar al 100% en la vida de ustedes, Él va a estar hasta el fin del mundo, como dice su palabra, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Entonces esta palabra de veramente, este evangelio, a mí me ha dado, como digo, una nueva vida, a mí me ha dado un nuevo nacer. Yo he volvido a nacer de nuevo. Y ahora, de veramente, tanto escuchar las prédicas de los pastores, de los siervos, como dice en Hebreos, como le dio el hermano de Bolivia, en Hebreos 16. A ver, en Hebreos 16 que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces yo decía, gracias Señor, gracias. Usted no se va a acordar de mis pecados porque así haya hecho yo lo que haya hecho. Así haya sido tiempos atrás, así haya sido lo que yo haya sido, pero Dios me rescató así, Dios me quiere así, y Dios quitó todo lo que yo tenía, todo mi problema que yo tenía. Aun cuando ahora yo veo las dificultades, no hace poco tiempo que nos dio el COVID, pero dio a mi hijo y a mí, entonces, pero yo decía, Señor, yo estoy con usted está conmigo al 100%, usted nunca me va a dejar, usted nunca nos va a separar. Aunque cuando yo estaba en casa y mi hijo estaba en hospital, pero Dios lo puso bien, Dios lo paró. La promesa de Él es en Juan 11:4.
que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Entonces yo decía, Señor, usted se va a gloriar por medio de esta enfermedad, usted se va a se está manifestando por medio de esta enfermedad en medio de mi hijo, para mi hijo, porque yo le decía, Señor, yo nunca reniego de mi hijo como el problema que él tiene, la enfermedad que él tiene. Yo siempre le pido a usted que usted me lo dé tiempo más, que me lo permita vivir un tiempo más para el evangelio, porque yo le decía, Señor, permítale la vida, déle la salud para que él pueda servir al evangelio, para que pueda escuchar el evangelio. Entonces, realmente, pastores, hermanos, muy agradecida con Dios, muy gozosa con Dios. De verdaderamente no tengo palabras para como se dice uno, no tengo palabras para agradecerle a Dios, pero sí le digo, Señor, cada día, gracias por la vida, gracias por la salud que usted nos da y gracias por permitirnos estar en la iglesia, estar en su palabra. Gracias por permitirnos seguir a los siervos, a cada siervo que Él nos pone para cada mañana, cada día. Yo le digo, Señor, gracias, gracias. Y si tenemos una enfermedad, como dice el pastor Osopar, aunque estoy enfermo o aunque me duele, ya estoy sano. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por su testimonio. Sí. Bien, entonces vamos a pasar ahora ya al tiempo de una presentación para poder preparar nuestro corazón para oír la palabra del Señor. Por
Muy bien, hermanos, vamos a preparar nuestro ambiente para escuchar la palabra del Señor, todos activando sus cámaras, preparando con la Biblia. Esta conferencia, esta palabra va a llegar y va a tocar el corazón de todos los hermanos. Vamos a invitar con fuertes aplausos al pastor Andrés Lim de la Iglesia de La Paz, Bolivia. Sí, sí, buenas noches, hermanos. Sí, me da mucha vergüenza, sí, así aplaudiendo. Siempre en el colegio también, casi último lugar era mi puesto. Pero ahí en la iglesia, en el Evangelio único, ¿cierto? Mucho aplauso, ¿cierto? Por el Evangelio. No solamente de Bolivia, creo que haya desde Ecuador dando aplausos, ¿cierto? ¿No? Ese gran honor en mi vida por el Evangelio. Ustedes también, ¿sí? No entiendo. Muchas veces Pastor Spack dijo, no entiendo ustedes. Ustedes recibiendo la salvación, ¿por qué vive así? Dice. ¿Por qué no vive aquí en el púlpito predicando el Evangelio? Antes no podía entender, ¿sí? Hasta ahora 100% no puede entender el corazón de siervo. Pero ahora poco tiempo llevando ese camino del Evangelio, mirando a ustedes, alguien, ¿sí? Mirando, mientras esperando, ¿cierto? Escuchando presentaciones, testimonio, bien cansado alguien, sí, bien cansado, descansando. Pero yo aquí en el púlpito mirando a ustedes, no entiendo. Siendo hermanos salvos, entendió el Evangelio. ¿Y por qué viviendo en esa manera? Entonces, Pastor Spack también muchas veces habló. ¿Por qué usted no quiere ser pastor? Dice. ¿Por qué así vive en esa manera? Dice. ¿Usted puede entender? Porque no es cierto, por eso ahí está ustedes. ¿Sí? Y esta noche estoy muy agradecido, Culto Unidos con Ecuador, también Bolivia. También escuchando Pastor Noé, ¿no? Personalmente es muy amigo, es compañeros en el seminario. Entonces sabemos todos nosotros, ¿sí? Entonces en ese lugar no voy a decir, ¿cierto? Sí hablaría, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces Pastor Noé también, más antes que yo, Dios envió la misión aquí, Sudamérica, misionero de Perú, entonces ahora está en Ecuador. Y pasado domingo escuchando su testimonio, cómo Dios permitió en Céntrico, un edificio muy grande, enorme. ¿Escucharon todos? Sí, me daba mucha, ¿sí? Envidias. Sí, ay Dios, cómo trabaja en Ecuador, porque aquí en La Paz. Entonces, escuchando su testimonio también, nos daba mucha esperanza. Como en Ecuador Dios trabajó, aquí en Bolivia también va a trabajar. Estoy muy agradecido, ¿no? Por su testimonio, por su palabra. Entonces, ese domingo toca mi persona, el Culto Unidos. Entonces, bienvenido también los hermanos de Ecuador, escuchando testimonios, Dios trabajando en Ecuador. Entonces, esta noche primero ya vamos a buscar el libro, ¿tiene todos? El libro de Hechos, esta noche vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 8. El versículo 1 al 8 voy a leer. Si voy a leer poco rápido, ¿sí? Esta noche muy preocupado mi corazón, ¿sí? Porque muchas cosas quiero hablar, ¿sí? Entonces, aunque usted tal vez espera, ¿no? Ay, pastor, 1 hora nomás, por favor. Espiritual no aguanta, ¿verdad? ¿No? Le duele con la nalga, ¿sí? Sentándose, ¿sí? ¿Cierto? O sea, especialmente los hermanos de la iglesia escuchando, más difícil. Entonces, alguien espera 1 hora nomás, por favor, pero por eso mi corazón también muy apurado ahora, ¿sí? ¿Se encontraron todos? Ya, el libro de Hechos capítulo 8, desde 1 voy a leer. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, y arrastraba a hombres
y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos y paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta el versículo 8 hemos leído. Nosotros viviendo este mundo y viene constantes problemas, situaciones. En su vida también llega, hermanos. En su vida también llega constantemente. ¿Qué llega? Problemas, situaciones también, discusiones, pelea llega. Cuando ya eso y recibiendo, ¿se siente feliz o se siente triste? Si no hay ganas de comer, ¿cierto? No hay ningún apetito. Solo quiere dormir, ser triste, era triste. Entonces ya todos los problemas, aflicciones en nuestra vida, escuchando un día, pastor también dijo, pastor Ospa, viene, dice, viene, ¿de dónde viene? Ya de nosotros, de nuestro corazón viene, no por situaciones, problemas, enemigos. Entonces una vez yo estando en Santa Cruz, un día mi esposa me llamó, mi amor, vamos a salir afuera. Estoy ocupado. Si salimos, estoy ocupado, tengo reuniones, tengo que ya hablar, dirigir. Amor, salimos, dice. Entonces mi esposa una vez más rechazando va a enojarse, parece. Está bien, sí, ya salimos. Entonces mi esposa me dijo, sí, gasolina no hay, era en el auto. Sí, entonces para llenar salimos. Está bien. Mirando mi reloj, estaba oscureciéndose. Entonces cuando ya está oscureciéndose, entonces en la noche peligro, ¿no? Entonces yo pensaba, soy extranjero, extranjeros. Además se ve, no tiene mucha plata extranjeros, coreanos. Entonces en la noche salgo, los maleantes tal vez va a acercarse. Además al lado de mí hay una mujer bonita, linda, más peor, ¿cierto? Entonces mi esposa entró para cambiar su rostro, ¿cierto? Las mujeres transforman, de ropas. Cuando está en la casa, ya otras. Cuando sale afuera, otra persona es. Entonces mi esposa entró. En caso de mi esposa, ¿verdad? No transforma muchos, ¿sí? Casi no pone maquillaje, natural era natural, ¿sí? Aunque no pone muy bonita. Entonces, y tal vez, ¿no? No veo mucho, ¿no? Aquí en la pantalla, es Zoom, solo mi persona no me veo. Entonces me da más valiente, ¿cierto? Cuando yo veo, entonces, tal vez, ¿sí? Y puedo pensar, ¿no? Muchas cosas. Entonces, ahí y hablando, mi esposa entró, luego pone el maquillaje. Mientras yo preparaba, pensaba, como yo dije, extranjeros, tal vez considera coreano tiene mucha plata, soy flaquito, entonces no tengo mucha fuerza. Mejores llevaré un hermano de la iglesia, grandotes, gigantes. Luego yo observé la iglesia, encontré un hermano grandes, doble que mi persona. Sí, mintiendo poco, ¿cierto? Grandes. Además su rostro es como mafioso. Correcto, excelente, mejor era. Ese hermano, sí, acompañando a nosotros mi matrimonio, nadie va a acercarse de nosotros. Tranquilo es. Genial, dice. Soy buen marido ese. ¿Cómo estoy preparando para mi esposa? Yo pensaba. Luego ya hermano mafioso entra auto atrás, espera. Yo voy a ir a manejar mis autos. Luego mi esposa salió del casa pastoral, luego y se sentó al lado de mí. Mi esposa estaba bonita, hermosa. Después mi esposa miró atrás, se sorprendió. Un mafioso estaba ahí, ¿sí? Luego de repente se enojó, abrió la puerta, no voy a salir, dice, luego salió, se fue. Yo pensé, esa mujer, ¿sí? ¿Cómo hace? Sí, yo estaba tranquilo, ¿cierto? Yo estaba conversando con los hermanos en la reunión. Luego me dice que amor, vamos a salir. Yo no quería salir,
Pero me pidió, luego doblando, ¿sí? Mi corazón ya ahora, si quería ir juntos salir. Pero ¿por qué se enoja? No me quiere, hay carácter malos, feos. Yo pensaba solos, no voy a hablar más con mi esposa. Luego mi esposa entró al cuarto enojados. Entonces yo también me quedé solo. De modo es, ¿cierto? Yo está preparado todo. Con mafioso fuimos allá, echamos gasolina, luego rápido regresamos, sin problemas. Luego regresando a la casa y no quiere entrar al cuarto, porque mi esposa está bien enojada. Al entrar, ¿qué pasaría, hermanos? Tercera guerra era, sí, cierto, tercera guerra. Sí o sí va a suceder. Entonces no quiere entrar. ¿Cómo sabía mi esposa? Mi esposa salió. Luego, vamos a hablar, dice entonces. ¿Por qué quiere hablar conmigo? ¿Sí? Yo no quiero hablar. Como prefiero era estar afuera. Pero como mi esposa se enojó, sí hablamos. Entonces mi esposa hablando me preguntó, ¿por qué yo quiero salir con usted? Entonces en mi corazón era, no hablé, yo sé era, ¿sí? Tú eres cambiante, mujeres así es, vamos a salir, ahora no quiero. Eso quiero comprar, ahora no quiero. Así está, yo pensaba, cierto, en mi corazón. Pero si eso sí hablaría, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasaría? Tercera guerra, ¿es cierto? Pero soy buen hombre, aguanté. Entonces mi esposa me preguntaba, ¿usted sabe o no sabe? Si cuando se sale de mi boca, ¿qué saldría? Sí, tercera guerra. Entonces mi esposa no podía aguantar, ¿sí? Hablando más fuerte, luego lloraba finalmente. Llorando, usted no entiende, dice, ¿qué no entiende? Yo entiendo muy bien, las mujeres así es. Usted no me entiende, dice. Luego llorando hablabas. Usted siempre reunión en la iglesia. Usted solo atiende, hermanos. ¿Usted cuándo me atiende? ¿Sí? ¿Usted cuándo va a sacar su tiempo para mí? ¿Sí? Para iglesia, para hermanos, 1 hora, 2 horas, espera con paciencia, todo escuchando, comparte. Pero para mí ni siquiera 1 minuto usted ya saca, dice. ¿Cuándo podemos salir, pasear? Dice. Escuchando. Si entraba ahí, oído eso. Qué raro, esa palabra entraba hasta mi corazón. Me tocó, tiene razón, ¿verdad, no? ¿Qué tiene razón? ¿Cómo sabía mi esposa? ¿Sí? Hermana, con problema vienes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, todo escucha, para ganar su corazón, ¿verdad, hermanos? Para ganar. Pero ya mi esposa, para esposa, 1 hora no quieres, 30 minutos no quiere, 10 minutos tampoco es. Tiene razón. Sí tiene razón, va a enojarse, ¿verdad? Yo he vivido de esa manera en la iglesia. Yo pensaba, servir el evangelio, compartir, atender hermanos, es el evangelio, es cierto. Pero parte de mi esposa diferente era. Necesita para esposa un tiempo pasear, conversar, escuchar de marido. Entonces escuchando de mi esposa podía sentir, ¿no? Sentirme, mi esposa necesita. Mi esposa necesita de mis cariños, también parte de mí, ¿sí? Expresando, yo también, yo te amo, yo te quiero, vamos a sacar. Entonces mi esposa quiere que yo, mi persona, ¿sí? Antes de decir a mí, ¿cierto? El marido, mirando a mi esposa, poco triste, ¿cierto? Todo el día está en la cocina tal vez. Entonces el marido, ¿cómo debe pensar? Aquí está maridos. ¿Qué debe pensar entonces? Mi esposa necesita, como todo el día está en la cocina, necesita aire fresco, ¿cierto? Debe entrar nariz, aire fresco, ¿cierto? Luego ya paseando, aunque ya no compra, no regala, ahí paseando, ahí la esposa también puede sentirse. A mi esposo no solamente está pensando para iglesia, para hermanos, en el corazón de mi marido también pensando, ¿qué pensando? A mí era a mí.
mi esposo sí piensa, todavía tiene corazón calientes, todavía tiene corazón y amables. Ahí se siente feliz, contentos. ¿Ya puede entender, hermanos? Sí, ¿ya puede entender? Ya todos los problemas en nuestra vida, sufrimientos, aflicciones, ¿de dónde viene? ¿De dónde era? ¿De dónde? De nuestro corazón, que confía en mí mismo era. Hablando más fácil, ¿no? Viene, tengo razón era. Como yo dije, ¿por qué mi esposa cambias? Yo tenía razón, fácilmente, ¿cierto? Mirando esas situaciones. Pero hermano, usted viviendo este mundo, todas las aflicciones, todo sufrimiento, dolores en sus vidas, llega de este corazón. Uno que confía, yo tengo razón, era razón. Es claro, era claro. Una vez me recuerdo, cuando eran niños, primaria, en el campo, mis compañeros como unos 20, 25. Entonces, mismo compañero, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto grado, aquí también Bolivia, o allá en Ecuador también, en el campo, así hace, ¿no? Mismos compañeros, segundo, tercero, hasta que termine, son ellos mismos amigos, tiene buena amistad. Yo he nacido en el campus. Entonces, cuando era primaria, chiquitito era. Yo era más chiquititos, era fraquitos. Entonces, todos los días con mis compañeros jugando, también fútbol, nadando en el río, agarrando peces, bichos, ranas, todos ya animales nosotros. Ahí jugamos. Un día en el colegio había deportes. Entonces, los que ya juegan en la cancha. Otros que no juegan, ¿qué hace? En el borde de la cancha, ¿qué hace? Animando, ¿cierto? Ya, nuestro compañero, ya fuerza, Harting, ¿cierto? Entonces ahí yo también, sí, era flaquito, entonces yo también en el borde de la cancha ahí juntamos. Entonces yo quería hacer necesidad, me fui al baño, luego regresé. Entonces todo mirando a la cancha se veía espalda, no me espalda todo, porque está mirando, ¿a dónde mirando? A la cancha que está jugando, ¿cierto? Entonces yo vine del baño mirando, solamente veía espaldas. Entonces mirando, esa espalda, mi amigo, yo conozco. Espalda anchos, grandes. Mi compañero, fulano voy a sorprender, dice. Luego, y abracé, ¿cierto? Abraza, ¿quién es? Eso juega, ¿verdad, no? Entonces mi compañero era compañero, varones. Mirando, parecido él era. Atrás abracé. ¿Quién es? No respondió. ¿Quién es? No responde. Miré, ¿quién era? Mujer era mujer. Mujer así abracé, mujer. Eso me sorprendí. Porque espalda era grande, ese varón es varón. Nunca pensé. ¿Qué tipo de mujer espalda así ancho es? ¿Cierto? Por eso mirando a esa espalda, mi amigo y mi compañero, yo pensaba. Abracé. Luego ahí ojos. Luego mirando, mujer era mujer, mi compañera. Me quería matar. Maldito sea, ¿cómo me abraza? Y ¿usted me quiere? No, no era, no. Mirando su espalda, igualito que mi compañero era, mis compañeros. Nunca pensé era hermana, mujeres. Porque espalda es grande, ancho es. Muy chistoso, ¿verdad? ¿No? Pero como ya hablamos, tenemos de nuestro corazón bienes, que uno que confía. Ustedes tal vez esta tarde, esta noche, escuchando, participando en este cultos, ya ustedes tal vez se sienten como tristeza era. También no tiene fuerza, ¿sí? En esta noche usted escuchando la palabra. Tiene tristeza era. Tiene aflicciones, sufrimientos. ¿De dónde viene, hermanos? ¿De dónde viene? De ustedes, de su corazón, que confía era. Usted tiene razón. Eso agarra muy fuerte. De ahí toda la problema viene. De ahí toda aflicciones viene. Vamos a buscar, ¿sí? Antes de compartir Hechos. Génesis, hermano, tiene Génesis capítulo 15. Desde versículo 1 voy a leer. Génesis capítulo 15,
Desde el versículo 1 voy a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grandes. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dice. Ya aquí, hermanos, Génesis capítulo 15, leyendo, aquí Dios que tiene, galardón era. Galardón, luego también, Dios tiene galardón, luego también y escudo era, protecciones. Ya en Dios tiene todas las cosas para agradar, para dar a Abraham era Abraham. Pero según esa conversación, escuchando en el corazón de Abraham, ¿qué hay? Ya ustedes también leyendo ese Génesis capítulo 15 tiene Abraham, Dios y Abraham está conversando, hablando. Entonces ya no temas, yo soy tu escudo era. Yo tengo poder, yo tengo ya fuerza para proteger a ti. Luego soy tu galardón era. Yo tengo era riqueza, sabiduría, todos. No temas, Abraham. Luego ya escuchamos el corazón de Abraham. Ya Abraham, ¿cómo está? Versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué me dará? Dice, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Jehová Dios, ¿qué me darás? ¿Sí? Ahora soy viejo, yo muero, mi heredad, ¿a quién doy? ¿A quién? Ese Damaseno Eliezer, porque no tengo mi hijo, dice. Entonces en el corazón de Abraham, escuchando, podía ver, era, ¿qué me darás? ¿Qué me ha dado? Era. Ese Eliezer, Damaseno, era esclavo. Él será mi heredero, hermanos. Ya, si mis bienes dando, no es mi propio hijo, sino dando era otras personas, tercera persona, no tiene ninguna relación. Ya, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentirá, hermanos? No se siente nada, ¿no? No tienen ningún bienes ustedes, tal vez. Imagínense, usted tiene casas, autos, bienes. Eso ya no hay a mi hijo, era, no hay. ¿A quién voy a dar? Mirando, vecino tiene su hijo, vecino era. Ni modo era, ese vecino nomás voy a dar. ¿Cómo se sentirá, hermanos? Se preocupa, ¿cierto? No hay felicidad, era. En el corazón de Abraham también igual, hermanos. Luego versículo ya 3. Y también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es. Versículo ya 13 leyendo, ¿a quién quiere dar Abraham ahora? Esclavo quiere dar, esclavos. Claro, en ese tiempo no hay esclavos, ¿cierto? Pero ya imagínense, sus bienes, tantos años, toda la vida ustedes esforzaron, trabajaron duros, luego ya construyeron casas, luego bienes tiene. Eso ya quiere dar ahora, ¿a quién? Un esclavo era. Entonces, corazón de Abraham, ¿verdad? Tiene mucha tristeza, era. Tiene mucha rabia. ¿Por qué yo no tengo? Era? ¿Por qué mi esposa no va a dar luz? Hasta ahora, tantos años. Tal vez en el corazón de Abraham tiene aflicciones, rencores. Pero ya ahí vamos a ver. Dios escuchó de Abraham. Luego, ¿qué dijo? 4 tiene, hermanos. Ya 4 vamos a leer juntos. Ya Dios escuchó de Abraham. ¿Cómo expresaba Abraham? Ya luego Dios respondió el versículo 4. Juntos vamos a leer 1, 2, 3.
Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ya Jehová Dios respondió, Abraham, ¿qué está hablando? Ese esclavo, ¿por qué entrega? No es dice. ¿A quién? Tú vas a entregar a tu propio hijo. Pero en el corazón de Abraham no había su propio hijo. Para él no había, no tenía esperanza, solamente tristeza, rabia. Ese grandes mis bienes, ¿cómo voy a entregar ese esclavo? ¿Cómo va mal como deshacer ese esclavos? ¿Cómo va a usar? Tampoco quería pensar. Pero ya Dios escuchando, ¿qué dijo? Abraham, ¿qué está hablando? ¿Está escuchando? ¿Verdad, no? ¿Está escuchando, hermanos? ¿Qué está hablando? No este esclavo. ¿A quién tiene que entregar? Ya ahí está, dos corazones, ¿no? Abraham, en su corazón, no había hijo? ¿No había? ¿Cierto? Esta noche en su corazón, no hay esperanza. En su corazón hay sabiduría, no hay. Ya en su corazón tiene fuerza, no hay estas noches. No hay, Abraham no había, ¿cierto, hermanos? Pero ya Dios escuchando, no dice. Pero en el corazón de Dios había hijo de Abraham. Ya totalmente diferente, hermano, totalmente diferente. Una vez aquí estaba un ex seminarista, el argentino. No voy a decir su nombre, ¿sí? Todo va a conocer. Él estaba viajando en diferentes países, ahí escuché el evangelio. Estaba preparando el año pasado campamento mundial en Bolivia, un hermano de Paraguay, ¿sí? Transportista. Entonces yo llevo de Paraguay a Bolivia. Ahí en la calle encontré a ese joven, yo prediqué el evangelio. Gracias a Dios, él entendió. Entonces ese hermano quería servir, no podía entender por qué estoy viviendo mi vida. Luego, después de recibir la salvación, decidió servir el evangelio e ingresó al seminario. Entonces él es argentino. Para vivir en Bolivia necesita, ¿qué necesita? Visa. Visa es gratis, caro. Entonces ese hermano preocupaba mucho, no tengo dinero, ¿quién me va a dar dinero? Cada vez se encuentra, hermano, ¿cuánto me dará? Pensaba él. Siempre visitando a alguien me dará plata, dinero. Pero no da. Preocupaba. Está acercándose esa fecha. Entonces debe sacar su visa para quedarse en Bolivia. Entonces algunos hermanos sabían esa situación, me llamaban. Pastor Andrés, escuche que ese seminarista necesita visa. Yo quiero apoyar, dice. ¿Usted quiere apoyar? Sí, pastor, Dios me ha dado ese corazón. Yo quiero apoyar $100. Otro hermano me llama, yo quiero ayudar también $100. Entonces para mí, escuchando de los hermanos, ¿no? Yo dije, hermanos, no avise ese hermanos. Cuando avisando, ¿no? Va a subir su corazón. Entonces no avise, que ore a Dios, aprenda la fe. Entonces los hermanos quieren ayudar, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto dinero ya? Ese dinero más o menos $200 o $300. Si en la mano de ese hermano seminarista hay dinero, no hay dinero. Si en su mano tiene dinero, no tiene dinero. No había, cada vez, pastor, ore por favor, dice. Todavía no tengo dinero, dice. Un día me dijo, pastor, orando a Dios, Dios me ha dado ese corazón. ¿Qué corazón, hermano? Ese diácono tiene mucha plata, vive zona sur. Dios me ha dado ese corazón. Llamando yo voy a pedir por la fe, dice. Hermano, ¿qué está hablando? No es la fe, es diabólico, hermanos. Es diabólico. No avisa. ¿Qué está hablando? Espera a Dios. Dios va a dar. Dios puede esperar. Entonces en su mano ya tiene plata, no tiene plata. No tiene. Lleno de preocupaciones. Pero yo escucho por otro lado. Los hermanos quieren apoyar, no quieren apoyar. Sí, según mi vista, ya tiene dinero.
Entonces estoy feliz, era feliz. Dios está trabajando para él, ¿cierto? Pero él mirando su rostro es triste, era triste, nadie me ayuda. Hermano maldito es. Solamente su vientre no me llena, él no piensa nada de mí. Ese hermano triste. Luego ya mirando a ese hermano, ya mi corazón diferente era. Estoy feliz. ¿Por qué feliz? Porque ya tiene, ¿cierto, no? Ese hermano ya tiene, pero ese hermano sabe, no sabe. No sabe, no sabe. Porque él no sabe, por eso triste. Igual es. Ya Abraham ahora no tiene hijos, ¿cierto? Pero ya en el corazón de Dios hay, no hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay hijos. No es uno. ¿Cuántos hijos? Miles hijos de Abraham propios. Abraham 1, Abraham 2, Abraham 3, Abraham 4. Muchos hijos. Entonces Dios no podía entender a Abraham. ¿Por qué quiere dar ese esclavo? Dice. No dice. Cuando hablando, Dios tenía fuerza, Dios tenía esperanza, Dios tenía muchas felicidades. Pero Abraham, triste era. ¿Qué me darás? No me ha dado prole. Dios, usted tampoco me ha dado. Nadie, si me dice que sí, me menospreciaba. Como un viejito no tiene ningún hijo, es miserables. La gente, ¿sí? Me hablando, Abraham, solo eso nomás ve. Dios mirando, golpeaba pecho, era pecho. ¿Por qué golpea a Dios a su pecho? ¿Por qué golpea? Golpea pecho, que no quiere entender. ¿Puede entender, hermanos? Abraham no quiere entender. 100%, yo no tengo hijo, era. Soy viejo, mi esposa vieja. ¿Sí? Estéril era. Años esperando, Dios no ha dado. Tiene razón, era razón. ¿Cierto, hermanos? Confiaba muy fuertes. Dios también golpeaba la fecha. Ese Abraham viejito es. ¿Hasta cuándo así quiere vivir? Tan duro es su corazón, tan duro es. Sufriendo y llorando, porque ella no quiere creer, dice. Dios también golpea pecho, ambas partes sufre ahora. ¿Quién sufre? Abraham nomás sufre. Dios también, qué raro era él. Luego Dios, versículo 5, vamos a ver. 5 tiene, hermanos. Ya versículo 5 también junto vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, ya, Dios daba desesperación, golpeando los pechos, porque no quiere entender. Si él 100% a Abraham solamente agarra, ¿qué agarra? ¿Qué agarra? Si su razonamiento, ¿cierto? Confiando en sí mismo. No hay, voy a darlo más, ese es, ¿quién? Esclavo era, triste, llora. A Dios, en Dios había, era todo había, hijos había, esperanza había, riquezas había, todo hay, puede dar. Pero Abraham cree, no cree. No cree. Por eso Dios llevó, agarró su mano. Luego llevó, ¿a dónde llevó? ¿A dónde llevó? Llevó afuera. Ya Abraham, mira arriba. Y ya mire arriba. ¿Qué se ve? ¿Techo se ve? ¿O cielo falso se ve en su casa? Alguna casa tiene estrellas, ¿cierto? Para sus hijos. Ya Dios llevaba, agarrando sus manos, porque no quiere, sigue en su propio mundo. Agarra lo que yo vi, lo que yo tengo, lo que yo pienso es. Eso no me agarra fuerte. Ni modo, Dios agarró su mano, sacó afuera, luego mostrando, ¿qué mostrando? Las estrellas. Mostrando recién a Abraham. Cuenta, dice Dios, ¿cierto? En su Biblia así está escrito, sí puede contar, dice. Entonces, Abraham, ¿qué hace? Estrella 1, estrella 2, estrella 3, estrella 4. ¿Por qué así tantas estrellas? Pero Dios, ¿qué dice? Tus hijos serán como estrellas. Cambió. Abraham 1, Abraham 2, Abraham 3, miles hijos.
y creyó finalmente. Ya vamos a ver el versículo ya. 6 tiene. Ya junto vamos al versículo 6. 1, 2, 3. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén, hermanos. Abraham creyó. ¿A quién creyó? Lo que está diciendo Dios era. Estaba en el corazón de Dios que mostraba. Si Abraham creyó, creyó. Entre matrimonio también. ¿Sí? Mucho matrimonio, porque lucha, pelea era. Muy fuerte Agar. Yo tengo razón era. Yo vi. Años yo vi. Ese mi esposo así es. No puede cambiar. Luego muy fuerte. Agar era. Agar, muy fuertes. Agar. Mientras agarrando fuerte, no puede escuchar era de otra persona. Jamás escucha era. Versículo 1 dijo Dios, Abraham, soy tu escudo era. Ayudaré, protegeré, no se preocupa. Nunca escucha a Abraham. Porque en su corazón, ¿qué tenía? Mi esposa es estéril. Soy viejo hombre, no tengo fuerza. Tengo muchos bienes. ¿A quién voy a dar? Miserable. Soy miserable. No tengo hijos propios. Muchos hermanos también. Ahí en su propio mundo, bien agarrado era, fuertes. Soy pobre. Soy inútil. No puedo hacer. Pero mientras eso agarrando, aún Dios quiere dar, ¿cierto? Sí, todas las cosas. Entonces Dios también finalmente desesperado era. Agarrando su mano de Abraham, llevó, ¿a dónde llevó? Igual era esta noche, no solamente a Abraham. Dios quiere agarrar cada uno de ustedes. Agarrado, ¿a dónde quiere llevar? Afuera quiere llevar. ¿A dónde afuera? Aquí, alto La Paz, ciudad. Mucha estrella cerca del cielo, ¿cierto? Sí, más cerca del cielo era. Dios esta noche, ¿sí? A través de su palabra, ¿sí? Agarrando sus manos, quiere llevar. Algunos muy duros era, terco. No quiero salir, dice. No puedo, soy inútil. Así nomás. Alguien quieres. Dios también empujando su nalga es. Vaya afuera. Dios también esa lucha era, ¿sí? Tú puedes hacer. Vaya, mira al cielo. ¿Cuántas estrellas? Esa lucha. Pero gracias a Dios, finalmente, Dios venció, agarró mano de Abraham, llevó o no llevó, llevó. Luego Abraham, mientras contando, cambió su corazón. La Biblia dice, creyó. Para creer a Dios, debe despojar era lo que pensando. ¿Qué piensa Abraham? Soy viejo hombre, mi esposa estéril es. No tengo mi hijo, soy miserable, soy pobre, no tengo esperanza. Todo lo que pensaba, guardaba en su corazón, primero despojar era, despojar. Despojando, luego recibir era de Dios, escuchando de Dios. Entonces a través de la mano de Dios llevando, ahí podía entrar en el corazón de Abraham. ¿Qué podía entrar? ¿Qué podía entrar en el corazón de Abraham, hermanos? Esperanza de Dios, ¿cierto? Dios tenía esperanza. Para Dios muchos hijos tenía para Abraham. Eso entró. Igual, hermanos, esas noches, algunos matrimonios también, cualquier persona que ya no tiene felicidad, alegrías, que viene de nuestro corazón, aflicciones. Pero primeramente, ¿qué hace Abraham? Todo lo que pensaba, todo lo que tenía, agarraba fuerte. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Despojando, luego escuchando de otro de mi marido. Escuchando, luego recibiendo ese corazón de Dios, agarrando la mano de Abraham, luego cómo llevó a otros lados. Luego entró llena de esperanza y luego alegrías. Yo también muchas veces con mi esposa viviendo, yo pensaba yo tengo razón, mi esposa está mal, ¿sí? Mi esposa no sabe nada de mis situaciones, por eso así habla. No quería escuchar, solo yo agarraba
¿sí? Mi razón, mi fuerte. Estoy sirviendo muy bien. Que no estoy descansando para el Evangelio, para hermanos, predicar, atender reuniones. Es el Evangelio. Dios va a bendecir mi familia. Yo agarraba muy fuertes. Pero parte de mi esposa ya diferente. No podía escuchar, no podía entrar hasta mi corazón. Pero ¿qué pasa es? Peleamos, ¿cierto? Peleando, ¿sí? Tenía dolor en mi corazón. Luego ahí, escuchando de mi esposa, tiene razón, tiene razón. Mi esposa también así está pensando, Sí, mi esposa todo el día, ¿sí? En la cocina, luego sirviendo el Evangelio. Pero mi esposa, dejando todo, luego vino hacia mi persona, dejando su padre, dejando su madre, dejando todo, ¿cierto? Todos. Luego ya mirando solamente a mí, al marido, ya vino eso. Entonces mi esposa sufre, porque no sabe. Yo dejando todo, mi esposo solamente todo el día dedica. ¿Hacia dónde dedica? 100% su corazón, ¿hacia dónde echa? ¿Hacia dónde? Iglesia o también reuniones. Mi esposa mirando a mi esposo, no tiene tiempo para mí. No me ama, no me piensa. En vano, ¿por qué yo vine aquí ya pensando? Entonces ahí, primeramente despojando de mí, luego escuchando. Mi esposa esa manera pensando, aceptando, creyendo, recién como la mano de Dios agarrando, llevando otro lado. Luego mostrando muchas estrellas. Luego recién puede ver muchas esperanzas diferentes. Mientras estando en el cuarto, Abraham bien cerrado, ¿cierto? Solamente su pensamiento, ¿qué era? Soy viejo, mi esposa es estéril, no tengo hijos, soy fracasado. La gente me menosprecia, viejito, no tiene hijos, usted fracasado. Pero ya ahí escuchando de Dios, la mano de Dios llevó, mostraba mucha esperanza. Igual entre matrimonios, entre diferentes personas. Primeramente despojando de mí, luego escuchando, recibiendo, ya ese de otra persona va a entrar, agarrar mis manos, mi corazón. Luego llevando, mostrando verdaderos. Ahí mi esposa también igual era. En el principio, según mi razón, mirando mi esposa, cambiante era, enoja, cambias. Luego solamente enoja, sin razón. Pero ahí despojándose. Luego escuchando, recibiendo, mi esposa ama. ¿A quién ama? ¿A quién ama? Ustedes no, sí, usted no ama a mí, ¿cierto? Su marido es su marido. Sí, ama ese amor de mi esposa, agarrando mi mano, lleva, muestra. Lo que está expresando, lo que está enojando, eso es amor, amor. Corazón de mi esposa, hace ver otra manera. Llegaba, bien agradecimientos, bien alegría, estoy viviendo con mi esposa que me ama. Tiene mucho corazón hacia mí. Entonces mi corazón también podía ver. Ya esa noche, antes de compartir, ¿no? Primero eso hablamos. Despojar primero, ¿cierto? Lo que usted cree. Luego escuchando, eso sí recibe. Recibiendo, ese corazón de mi marido va a llevar otro lado. Mucha alegría, mucha esperanza. Sí. Amén, hermanos. Sí, ya recién luego entramos. ¿Qué libro hemos leído? Libro de Hechos. No sé cuándo va a terminar esa noche, hermanos. ¿Sí? Pero ya vamos a ver. Libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 8. El versículo 1 voy a leer. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ya aquí versículo leyendo,
hay los apóstoles como Esteban, fuertemente predicando ese evangelio, llegaban persecuciones, la gente criticaba. Luego antes sacerdote y trajeron. Luego hay antes sacerdote también Esteban que está hablando, predicando el evangelio desde Abraham. Entonces ahí predicando el evangelio, luego usted su oído, sus corazones no está como sus corazones, sus oídos son sordos. No escucha, tantas veces enviando siervo de Dios. Tiene corazón de Dios, usted no escucha. Entonces los que escuchando ahora de Esteban se enojaron, no podía aguantar. ¿Qué hicieron? Mataron, apedrearon, mataron. Antes Saulo. Entonces de ahí empezó gran persecución en Jerusalén. Entonces por esas persecuciones, si hay hombres, mujeres agarrando los que ya predican el evangelio, agarrando, metían a la cárcel. Llegó gran persecución, ¿verdad, hermanos? Entonces por esa razón, ¿sí? Como se elió todo esparcido, dice esparcidos, Judea y Samaria, diferentes ciudades. Ellos esparcieron. Entonces ellos, tristeza llegaba, perdimos mi pueblo, ¿cierto? Mientras viviendo en Jerusalén, ahí agarrando a nosotros, va a meter. ¿A dónde va a meter? ¿A dónde? A la cárcel. ¿Ustedes desean ir a la cárcel? Porque nadie, yo también. Pero mientras, llevando ese evangelio, predicando, llegaba gran persecuciones. Yo tampoco quería salir de Jerusalén, porque su casa hay, su pueblo hay, sus amigos, todo hay. Pero por eso gran persecuciones decidieron, mientras viviendo en Jerusalén, va a morir o va a entrar a la cárcel. Ni modos, todos esparcidos, Judea, Samaria, diferentes ya lugares. Luego llegando en Judea, en Samaria, ellos, ¿qué sentirán, hermanos? ¿Por qué yo recibí la salvación? Si no hubiera recibido la salvación, así pasaría. Tal vez ustedes pensaron en esto. Si no hubiera conocido esta iglesia, este evangelio, si no viviría en esa manera. ¿Sí? Disfrutando, tomando cerveza, tinca, ¿verdad? ¿No? Como que otro amigo sin pensar nada así. ¿Por qué yo he recibido la salvación? Algunos. Y yo también, llegando en Judea, en Samaria, tal vez puede pensar, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué estoy viviendo? Era mejor vivir igual que otras personas. Ese evangelio nada es. ¿Sí? Ahí yo recibí la salvación suficiente. Yo también viviré igual que otra persona, trabajando, luego domingo pasea, luego ellos vives, así yo también viviré. ¿Ustedes pensaron o no pensaron en esto? ¿Ustedes pensaron? Ya pensaron. Aquí tal vez ellos, pero ya vamos a ver versículo 4. Ya, versículo 4, ¿tiene, hermanos? Ya junto vamos a leer fuerte con gran voz. Ya 1, 2, 3. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ya ese milagro era milagro. Como ellos todos ya perdieron, ¿sí? Su casa, su familia, su futuro, todo dejando, luego ya en otro país, tal vez quejando, tristezas, arrepintiéndose, ¿por qué estoy viviendo así? Pero ellos pensando, es el evangelio tan grande, como Jesucristo murió por mis pecados. Jesucristo también dejando su título, Hijo de Dios, su trono que está en el cielo, dejando ya, bajando en esa tierra, luego murió por esta persona. Lo recordando sobre la salvación, ese amor del Señor Jesucristo no podía dejar. ¿Cómo podemos dejar ese evangelio tan grande? Si tal vez ese evangelio predicando puede llegar a hambre, persecuciones, menosprecios, algo falta. ¿Cómo voy a dejar? Jesucristo va a ayudar.
Luego ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ellos predicaron el Evangelio. Ya mientras predicando el Evangelio, ya Jesucristo, Dios también ayudaba. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ya aquí están los que esparcidos. Aún llegaban tristeza, aún llegaba, ¿verdad? No persecuciones, problemas, hambres, menosprecios, falta, no hay economía. Pero mientras ya ellos predicando el Evangelio, también Dios trabajaba, dice, con ellos. Amén, hermanos. Sí, mostrando señales. Versículo 7. Aquí vamos a ver cómo Dios también acompañaba, cómo Dios trabajaba con ellos. Ya 7 juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Espíritu inmundos. Salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran. Amén, hermanos. Ya mire, aún tenía persecuciones, tenía muchas cosas faltas. Pero Dios por la fe, es el Evangelio, ¿cómo voy a dejar? Es el Evangelio tan grande. Mientras llevando ese Evangelio, llega a persecuciones, problemas, faltas, enemigos. Pero ya predicando el Evangelio, Dios también trabaja, no trabaja. ¿Cómo trabajaron con ellos, hermanos, leyendo en el libro de Hechos? Cuando usted predicando el Evangelio, alguna persona tiene demonios, endemoniado, dice, ¿no? Usted predica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ese demonios gritando, ¿cierto? Dando gran voces. ¡Ay, no puedo aguantar! Ese siervo de Dios predicando fuerte, ¿cierto? Y sale, dice, se quedas. Yo también muchas veces, aún no es endemoniado, pero algunos hermanos acepta, ¿qué acepta? Ese pensamiento de Satanás. Deseo de Satanás, chocamos, ¿no? Luego peleamos, ¿cierto? Si nombre del Señor es Cristo, ya fuera, ¿qué fuera? ¿Qué fuera? Ese pensamiento de Satanás se va, llorando se va. Ya usted también igual era, por la fe, con ese Evangelio. Nombre del Señor es Cristo, ya predicando. Aún alguna persona tiene problemas, demonios, dice, endemoniados. Predicando el Evangelio, ¿qué pasa? Ay, ese hermano tiene la fe. Ese Evangelio tiene el Evangelio grande. Ay, antes ese hermano no puede aguantar. Luego demonio, ¿qué hace? Escapa, dice, escapando. Luego enfermos, igual era, por la fe, predicando el Evangelio. Los enfermos también, ¿qué hace? Se sanan, dice. Dios mostraba ese señal a través de los hermanos que predicando el Evangelio. Si me recuerdo es cuando nosotros compramos allá en la iglesia de Santa Cruz Palma Verde, ¿cierto? Cuando no tenía dinero, nada, pero necesitaba, los hermanos deseaban tener propio terreno, propia iglesia. Así están de acuerdo, salimos de anterior iglesias, alquiler era alquiler. Saliendo nosotros entramos en ese terreno. Entrando terreno había, hermanos, creo que usted no recuerda. Entramos, no había nada, era nada eso. Como solamente tierras. Entonces ahí llegamos, los muebles, sofá, ¿no? Sofá de la iglesia, sofá, libros, todo ya dejamos en la tierra misma. Al día siguiente llovió, todo llovió. Y se fregó. Y quemamos, qué caliente, quemando, nosotros ya pasamos. Llegaba tristeza, no había nada. Entonces algunos hermanos llevó mi matrimonio, considerando como misioneros, llevó a su casa. Ahí en su casa unos meses vivíamos. Entonces ese hermano atendía muy bien, ¿sí?
Pero ahí pasamos unos meses, mi esposa estaba embarazada. Luego pasando poco tiempo, un hermano dice que su tío estaba construyendo, pero se paró medio terminado, justo al frente de la iglesia. Entonces, gracias, ahí mi tío quiere dar gratis, porque no está bien, no está casa. Ahí nosotros llevamos, fuimos, era cerca de la iglesia, yo y mi esposa. Entonces otra vez llevamos todas las cosas. Pero en la ventana no había cortina, se ve todos. Por eso periódico, pegamos periódico, todo para que no vea de afuera, ¿cierto? Privado y privado. Luego también mirando, ese baño no había luces. Baño no había luces en las noches. Linterna, ¿cierto? Celulares, así. Nosotros mostrando, uno bañaba, sí, bañando. Entonces, tampoco ya ese gripo no había ducha. Entonces, para ducharse necesita. Uno echaba agua. Entonces, otro recibía. Entonces, ahora recordando cómo hemos pasado. Hay unos meses ahí viviendo, luego casa pastoral construyó. Ahí nosotros entramos, cuando llegando a la casa pastoral, parece palacio, era palacio. Palacio, me sentía como palacio. Luego ese terreno estaba como valles, muchos árboles. Entonces para ahorrar el dinero, todos los hermanos venían, cortando, luego podando, luego nosotros trabajamos y duros. Trabajando salía víboras, si víboras salía, ratones, todos escorpiones y todos ya saliendo. Entonces ahí luego después de limpiar ese terreno, porque ese terreno no era plano, estaba valles. Entonces necesitamos para planear, nivelar, pero traer tierra es gratis, hermanos. Caro, ¿verdad? ¿No? Caro es. Pero ¿qué pasó? Si ahí al lado de la iglesia había una empresa y justo estaba construyendo carretera, estaba asfaltando. Entonces un hermano visitó, luego explicó, nosotros tenemos tierra. Usted tiene tierra, nosotros tenemos tierra bastante, dice. Eso quería llevar, botar otro lado, estaba construyendo. Entonces ese hermano habló, ¿por qué bota lejos? Cerca bota nomás aquí nuestra iglesia, dice. Ahí trajo tierras. ¿Cuánta tierra trajo? ¿Sabe, hermano? Me recuerdo casi 70 volquetas. Ese hermano me avisó, pastor, aquí al lado una empresa de construcción va a traer tierra. Qué bien, ¿es gratis o tiene que pagar? Pastor, gratis. Gracias, Dios, trae todo. Entonces yo pensaba, creo que sí va a traer 1, 2, ¿cierto? Pero cuando entrando un camión grande, volquetas, entraba, tan grande. Luego echaba tierra y así está amontonado tierra. Después otra volqueta viene, luego viene. Si no termina, continuamente viene, 70, casi 70 volquetas. En nuestro patio, pura tierra, y aquí amontonado. O sea, aquí muchos perros venían, muchos perros. Terreno muy grande, como 1 hectárea, ¿cierto? Grandes. Entonces, todo tipo de perro venía en las noches. Ahí quedaba, dormía. Ahí nosotros agarramos, porque necesita, ¿cierto? Perros para cuidar. Entonces ahí los perros llegaron, se quedaron, como fueran nuestros perros. Luego también los gatos también venían. Gatos, perros, todos animales se quedaban, hasta mendigos venían. Entonces terrenos grandes no puede ver. Al día siguiente un señor temprano se levantaba, caminaba. Yo pensé que un hermano, ¿no? Temprano vino, hora piadosa, está saliendo. Pero qué raro era, no hermano. ¿Usted vio un hermano? No, pastor, no vino aquí hora piadosa. Solamente los que vivían en el terreno. ¿Quién será? Pero al día siguiente, ese señor dormía ¿en dónde? En el depósito, en la iglesia. Durmiendo al día siguiente, temprano sale. Hasta mendigo venía, era. Terreno grande. Entonces ahí nosotros necesitábamos, ¿no? Aguas, luces, todos ladrillos. Pero todo dinero estaba ofrendando para comprar ese terreno como cuota. Entonces Dios
había preparado. Antes de venir nosotros, primeramente muchos loteadores. ¿Conoce loteadores? Ecuador también hay, hermanos, loteadores. Así dice. Creo que sí, ¿no? Aquí casi similar. Muchos loteadores vivieron en nuestro terreno, construyeron todos lados. Cavando tierra, había gripos adentro de las tierras. Había gripos. Entonces, aquí todo estaba instalado, como telaraña debajo de las tierras. También tenía hasta pozos ciegos. Ya había muchos ladrillos, ya estaba. Nosotros, ¿qué hicimos? Todos recogimos esos ladrillos. Por esos ladrillos nosotros construimos. Dios todo estaba y preparado. Luego poco a poco nosotros construimos allá. Aunque ya no estaba fácil, ¿cierto? Cada día venía 20, 30, 50 hermanos. Luego juntamente ya construyendo, faltaba comida y comida. Hasta niños trae. Entonces muchos niños, hermanos. Pero no faltaba comida, nada. Un día vino una hermana, no conocía. ¿De dónde es usted? Ah, soy peruana, dice. Ese Perú venía, luego, mirando aquí, construyendo. Yo quiero cocinar hoy día para 50 personas. Entonces esa hermana también, con mucha alegría, gozo, cocinando. Nosotros también, comida peruanas. Y comíamos. Y muy rico era, divertidos. Aún después se construyó poco a poco, avanzamos. Pero ahí también tenía problemas. Que la dueña no entregaba todos los papeles. Nosotros demandamos y contra las dueñas eso pasamos. Aunque yo también no tenía muchos problemáticos, pero en mi vida primera vez yo presenté ante el juez boliviano. Tampoco en Corea, sí, yo no presenté ante juez, pero por ese problema del terreno que no entregaba la dueña, entonces ahí nosotros demandamos, peleamos contra la dueña. Claro, ahora no todos solucionamos, pero ese tiempo me daba mucho miedo, porque yo tenía que ir a policías. Luego ante juez me preguntaba, temblaba mucho. Antes de entrar ante juez y conversamos, ¿qué debo hablar, hermanos diáconos? Tengo miedo, ¿qué voy a hablar ante juez? En mi vida jamás yo presenté ante juez, ¿sí? Aquí en Bolivia primera vez. Entonces ahí pasando ese tiempo todos, ahora Dios ayudó, ¿verdad? No todos. Eso ahora Dios nos ha dado. Entonces en ese terreno, ahora muchas veces, varias veces hubo reunión, también seminarios bíblicos, campamento mundial en Bolivia y ya preparamos. Aquí esta noche no hemos leído un versículo, vamos a leer luego, ya terminamos, hermanos. Versículo ya 7, ya porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes y voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Porque ellos en el principio llegaban, ¿no? Gran persecuciones, perdían. Entonces ellos tenían mucha tristeza. Pero mientras predicando el evangelio juntamente, Dios trabajaba, Dios manifestaba en sus vidas. Luego cada vez ellos predicando el evangelio, Dios a través de señales, milagros, demonios salieron. Luego los enfermos sanaron. Entonces muchas gentes podían tener paz, también felicidades. En esa ciudad, en ese pueblo, donde los que tenían el evangelio. Aquí el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aparentemente, hermanos, nosotros predicando, viviendo el evangelio, tal vez va a llegar, hermanos, como persecuciones, enemigos, también falta, ¿verdad? ¿No? Tal vez hambres, faltas, bastantes cosas. Pero ahí confiando en nuestro Señor, luego es el evangelio llevando, predicando.
A través de ustedes, igualito era, Dios va a manifestar. Por ustedes, demonios saliendo. Luego los enfermos sanando. Luego finalmente, ¿dónde está ustedes? ¿Qué va a tener? Gozos, alegrías. ¿Y puede creer esto, hermanos? Si ese tiempo por coronavirus, aquí todo el mundo está difícil, ¿verdad? Pero no solamente, ¿sí?, dificultades. Otra parte, Dios abrió la puerta grandes, es el Evangelio. Mucha gente desea escuchar el Evangelio, la palabra. Regresan. Luego aquí en Bolivia también, a través de régimen penitenciarios, Dios trabajando, muchos. También Jerusalén Radios, hasta último rincón, donde no hay internet, a través de Jerusalén Radios pueden escuchar ese Evangelio tan precioso. Mañana también viajando a Pando, ¿cierto? Ahí entrando la conferencia, régimen penitenciarios, donando un televisor, luego teologías, luego el mundo del corazón, email va a empezar. Luego ahí constantemente, ya dando, ahí está cerca de Pando y van a estar justos. Entonces, ahí ese departamento Pando, Dios va a trabajar. Entonces ese departamento Pando también, igual que aquí, a través de quién, los que llevan el Evangelio, ahora van a estar justo, está sus matrimonios, los demonios, endemoniados, ¿va a salir o no va a salir? Creo que muchos endemoniados, ¿cierto? Luego muchos enfermos, ahí no hay, ahí era. Muchos que tienen pecados, condenaciones, a través del Evangelio ese departamento ya va a recibir la salvación. Finalmente va a quedar gozos, alegrías. Luego siguiente semana va a estar, Pastor William va a enviar a Tarija, no va a realizar convenio, últimos departamentos, Tarijas. Ahí también entrando teología, ahí finalmente todo territorio de Bolivia va a entrar ese Evangelio. Estamos muy agradecidos, ¿sí?, por este Evangelio, como Dios bendice y trabaja. Entonces esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esa noche con Ecuador, los hermanos de Ecuador, también los hermanos de Bolivia unimos. Como Dios mirando cuán buenos, cuán delicioso habitar juntos con los hermanos en armonías. A través de la reunión, escuchando testimonio de diferentes hermanos. Ay, cómo Dios está trabajando, ese testimonio nos da fuerza. Ese testimonio nos guía para que podamos avanzar. En esa noche, en verdad, en Jerusalén había gran persecuciones, amenazando, luego perdiendo, aparentemente fracasados, aparentemente pobres, no tienen nada. Pero ellos, confiando en Dios, predicando ese Evangelio, cada vez ellos yendo, predicando en ese lugar, Dios también acompañando y trababa y manifestaba la obra de Dios. Los endemoniados, demonios se fueron. Luego los enfermos se sanaron. Los que tienen pecados recibieron la salvación. Dios Padre, finalmente ese pueblo, ese lugar se quedó lleno de gozo y alegría. Esa noche Dios quiere trabajar en nuestra vida. Donde sea cada uno de los hermanos, llevando ese Evangelio, tal vez llega problemas, faltas, hambres, menosprecios, pero juntamente Dios sí o sí va a trabajar, va a manifestar a través de cada uno de los hermanos. Tendrán gozos, alegría, donde estén los hermanos. Esta noche agradecemos por ese culto unidos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esa noche hasta aquí terminamos.
Sí, hermano, muchas gracias por participar. Como la palabra del Señor enseña, ¿no?, a nosotros, para que nosotros podamos tener la confianza en la palabra, y así también conforme en la palabra el Señor va a trabajar. Y hoy Dios nos permitía, ¿no?, escuchar y participar la iglesia de Bolivia con la iglesia de Ecuador. Y bueno, Dios da, ¿no?, así la unión, la participación, y juntos también, ¿no?, la comunión para avanzar, ¿no?, la iglesia de Bolivia, de Ecuador. Bueno, hermanos, también tenemos anuncios. Estamos avanzando, anunciando la 15ª convocatoria de seminaristas, las personas que el Señor ha llamado para anunciar el Evangelio. Así como usted ve, ¿no?, al pastor Andrés, al pastor Noé y los siervos, ¿no?, en cada lugar el Señor levanta, guía, dirige. Hay algunos hermanos que, escuchando las prédicas, tienen, ¿no?, el llamamiento, o el Señor le habla, el Señor le toca su corazón. Entonces, si no está claro, usted puede solicitar la comunión, ¿no?, a su ministro, y a través de la confirmación usted puede llenar un testimonio de llamamiento, un testimonio de salvación, y tener la comunión. Este llamamiento, esta convocatoria es a nivel nacional para anunciar el Evangelio, no solamente Bolivia, ¿no?, sino a donde el Señor quiere llevarnos. Siguiente anuncio, tenemos del 5 al 9 de julio un online IYF Dance Camp, ¿no? Del 5 al 9 de julio, deja que tu corazón baile. Y también tenemos bueno, para este evento, es un evento internacional, ¿no?, que pueden participar, pueden inscribirse, ¿no? Pueden inscribirse y aprovechar. De repente, de Ecuador, el pastor Noé quiere dar algún anuncio a los hermanos de Ecuador. Sí, pido sus oraciones que 22 de junio, que nosotros vamos a pagar último pago de $35,000, que pido sus oraciones también, por favor. Eso nada más. Sí. Bueno, hermanos, también comentarles que el pastor Daniel Ho está de viaje ahora en Estados Unidos. Y por la ausencia del pastor Daniel Ho, cada mañana la hora piadosa está compartiendo un pastor. Entonces mañana también la hora piadosa, el pastor Andrés Lim le toca compartir la hora piadosa. Entonces, para que ustedes puedan seguir la sintonía, seguir escuchando la palabra del Señor. Y también, ¿no?, pastor Noé también esa semana va a estar compartiendo. Así que esa semana es la semana de los pastores. Así ustedes han escuchado en esos días, ¿no?, el pastor David, el pastor Javier, el pastor José. Mañana le toca al pastor Andrés Lin, luego el pastor Ricardo, el pastor Andrés Guachani el día 16, y luego el día 17 de junio el pastor Noelí. Así vemos, ¿no?, Dios nos da la oportunidad de compartir juntos en la hora piadosa y participar. Cada mañana yo creo que uno viendo, ¿no?, a diferentes siervos de Dios compartir es una bendición también. Bueno, hasta aquí con los anuncios a nivel nacional. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no?, por participar. Pueden saludar también los hermanos. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Saludos al pastor Noé. Gracias. Saludos. Buenas noches, pastor Andrés Lin. Buenas noches, saludos de Buenas noches. Santa Cruz. Saludos a los hermanos de Ecuador. Saludos a los hermanos de Ecuador. Saludos, hermano. Saludos, hermanos de Ecuador. Saludos, hermanos de Ecuador. Luz, saludos desde Santa Cruz.
salud. Buenas noches. Buenas noches, pastora. Como lluvia